Pues vamos a dar inicio. Estamos muy contentos de recibir en las instalaciones virtuales del Instituto a las presentadoras del libro y a las coordinadoras del libro. Ha sido pues una gran idea que nos eligieran para hacer la presentación del libro aquí en el instituto, así es que se los agradezco mucho. Hemos puesto mucho entusiasmo en este evento. Les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos como se acostumbra. El evento va a quedar grabado y se va a transmitir en la página del IDE para los que quieran verlo después con más calma, o si quieren compartirlo con sus colegas o con sus estudiantes, posteriormente desde ahí lo pueden ver con mucho gusto. Muy bien, vamos a dar inicio. La sesión está organizada en 4 pequeñas intervenciones de nuestras invitadas. En primer lugar va a hablar la doctora Berta Fortul. Permítanme presentarles a Berta. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, maestra en Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana y doctora en Educación por la Universidad La Salle. Es académica e investigadora de la Universidad La Salle, México. Ha colaborado en proyectos de investigación y de intervención para la mejora de la docencia, tanto de la educación básica como de la superior, desde 1988. Es miembro del Comité Científico del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el área de procesos de formación para los estados del conocimiento y para los congresos de investigación. Ha sido miembro de varios consejos internos de la propia Universidad La Salle, de la Universidad Iberoamericana, Santa Fe y Tijuana, y del Instituto de Investigación sobre la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de comités dictaminadores de revistas, proyectos de investigación y de posgrados de calidad de CONACYT. En coautoría con la doctora Cecilia Fierro, tiene 2 libros que son ampliamente conocidos: Transformando la práctica docente, una mirada desde la investigación-acción, y Entretejer espacios para aprender y convivir en el aula. Hoy nos presenta un libro coordinado por Berta y la doctora Cecilia Fierro, que lleva por título Analizar las prácticas docentes, aproximaciones desde el interaccionismo. Le cedo la palabra a Berta para que nos hable de los propósitos de la obra y de cómo fue desarrollada. Muchas gracias, Berta. Buenas tardes a todos. Buenos días a los que están en los otros usos horarios. Bueno, es un placer estar aquí y compartirles el libro, Analizar las prácticas docentes, aproximaciones desde el interaccionismo. Normalmente se da a conocer poco cómo surgen los libros, de dónde vienen. Y quisiera contarles un poco la historia que está atrás de este libro. Este libro surge en primer lugar de una búsqueda que inició hace 10 años entre la doctora Cecilia Fierro y yo en torno a la búsqueda de modelos de prácticas docentes que nos permitieran acercarnos a lo que sucede dentro de las aulas. Una búsqueda que nos llevó a muchas latitudes hasta que logramos encontrar a un grupo francés que trabajaba el análisis de las prácticas docentes. Entramos en contacto con sus textos, entramos en contacto posteriormente con una de las autoras, fuimos a Francia para poder hablar con ella y que nos pudiera explicitar mucho más lo que no estaba claro en los textos. Estamos hablando de Isabelle Binatier. Nos tomó algunos años comprender a fondo la propuesta y escribimos un libro que es Entretejer espacios para aprender y convivir en el aula. Ese libro es el que está a la base del que estamos presentando actualmente. A partir de ese libro se dieron 3 acciones más o menos al simultáneo. Una fue la dirección de tesis de maestría y de posgrado, que nos permitió ir viendo, modelando, captando y dándonos cuenta de la riqueza del modelo para poder dar cuenta de las interacciones en el aula. Otro más fueron eventos en escuelas normales donde los docentes de dichas instituciones nos preguntaban cómo analizar prácticas, cómo logro que mis alumnos que están en formación
analicen sus prácticas. Esto funciona, esto no funciona, y por ahí. Y otro más fue la presencia de Isabel Binatier, tanto en el COMIE como en el ISUE. 2015 y 2018 marcaron una presencia de Isabel Binatier aquí en México y de poder hablar con ella. Todo ello nos fue llevando que por 2019 nos dimos cuenta que había un núcleo importante, fuerte, de investigadores, de tesistas, que estaban en torno al tema de las interacciones. Algunos teóricos, algunos más en experiencias, algunos buscando modelos, y a partir de ahí nos dimos cuenta que ya había una masa crítica suficiente para poder impulsar este interaccionismo y poder posicionarlo para los análisis de las prácticas docentes, tanto para la investigación como para la formación. Esta fue una preocupación que siempre tuvimos, este nexo entre investigación y formación. Y se lanzó una propuesta con tesistas, con teóricos, con personas fuera del país, dentro del país, para escribir el texto. Y oh, sorpresa, fue muy bien recibido por todo el mundo. Y tenemos entonces textos desde la experiencia en el estado de San Luis Potosí con Dalit Cervantes, que publica parte de sus resultados del doctorado, en Puebla con Tere Brito, en Puebla también Puebla y Tlaxcala con Aranza, que lanza un diálogo entre universidades y escuelas normales. En Baja California, su propio estado, con Ariana Fragosa y su tesis de maestría, y en la Ciudad de México con Lilia Campillo. Entonces, hay toda una experiencia importante que es retomada desde tesis, desde experiencias que aporta el texto y que muestra el modelo en operación. Tuvimos la confianza de personas en Francia, muy importantes, la propia autora del modelo EPR, que escribió uno de los capítulos, y Thérèse Pérez-Roux, que también nos comparte su propia experiencia con otro modelo interaccionista cercano a él. Para nosotros siempre ha sido importante el entender que las propuestas tienen una base teórica. Y entonces nos acercamos a personas que han reflexionado sobre el interaccionismo en muchos años y que son teóricos reconocidos. Y al respecto, gracias Graciela por este aporte, a Miguel Basres y a Elías Añudo, que nos aportaron sus datos y sus reflexiones desde la teoría y entender cómo los planteamientos más empíricos, más operativos tienen teoría por atrás. Y decidimos que esto nos faltaba un marco sociológico. Y invitamos a Margarita Poggi, a una argentina, una gran reconocida sobre el asunto, que nos los compartiera. Todo fue interesantísimo, como todo ello fue confluyendo en un tiempo récord de escritura. En 4 o 5 meses logramos que los textos estuvieran, salieran, y esto muestra la necesidad y la disposición de todas las autoras a poder compartir y sumarse en este esfuerzo. Y ahorita, bueno, el texto ya se encuentra disponible, está tanto en ebook como en librerías, y está en la búsqueda de nuevos interlocutores, que esperemos que el texto les permita comprender, tanto desde la investigación como desde la formación, las posibilidades del análisis de las prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Vamos a continuar con nuestras comentaristas. En primer lugar, voy a presentarles a la doctora Eileen Oviedo González, que nos va a hacer favor de presentar el primer comentario. Ella cuenta con estudios de maestría en educación, con especialidad en formación de docentes, y es doctora en gerencia y política pública. Es docente de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Tijuana, líder del cuerpo académico Políticas, Formación y Actualización en centros escolares. Actualmente trabaja la línea de investigación, formación docente y uso de TICs, así como formación, actualización y evaluación del desempeño docente en el nivel medio superior.
Es especialista en el área de competencias y ha sido evaluadora de diferentes organismos. Es autora de 18 artículos arbitrados, coautora de 4 libros, es árbitro de 3 revistas nacionales y 4 internacionales, todas indexadas en el área de educación. Pertenece a la Red de Investigadores de Chihuahua, así como la Red de Capacidades de Desarrollo Regional del Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada. Bienvenida, Aileen. Adelante. Muchas gracias. Pues yo me encuentro muy contenta en poder presentar esta obra que a mí en lo particular me parece que va muy acorde y es muy necesaria en estos tiempos, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la formación de docentes y como bien comentaba Berta hace unos momentos, en este sentido de todos aquellos que nos preocupamos por realizar investigación en este campo. El libro me sorprendió gratamente. Está dividido en 3 grandes apartados y cuenta con 12 trabajos que dan diferentes visiones con respecto a lo que son estas prácticas docentes desde el punto de vista del interaccionismo. Tenemos diferentes contextos en los cuales se desarrolla el libro. Empieza con una discusión muy interesante realizada por Margarita Poggi, que habla sobre las prácticas docentes, desafíos y procesos de formación, en la cual nos deja ver precisamente esta reflexión sobre el hábitus profesional que tienen los docentes para pensar y revisar estos espacios que tenemos, nuestras prácticas cotidianas, pero sobre todo a pensar estos significados sobre los conceptos que tenemos y que manejamos nosotros diariamente dentro de nuestras aulas y a reconstruirlos y repensarlos desde la percepción, la evaluación, el pensamiento y la acción, ¿sí? Comprenderlos para entender cómo es que estos tienen un impacto, sobre todo en las relaciones que tejemos nosotros con nuestros estudiantes. En un segundo apartado se hace una serie de aportaciones teóricas al análisis de estas prácticas docentes desde esta mirada interaccionista. Hay 2 trabajos muy interesantes, el primero por Lía Sañudo, que se llama Una mirada crítica a los conceptos de la interacción, la significación y la acción en la investigación de la práctica educativa, que nos lleva en un recorrido sobre este concepto del interaccionismo simbólico desde la Escuela de Chicago y a reflexionar cómo esta realidad se construye a través de una visión de la objetividad, la subjetividad y la intersubjetividad, cargada de significados, de interpretaciones, de interacciones simbólicas dentro de nuestras aulas y que requieren ser analizadas más allá de lo que nosotros observamos cotidianamente, es decir, qué se esconde detrás de lo visible, ¿sí? Pasa por la teoría de la complejidad y nos hace reflexionar de lo complejo de nuestra tarea cotidiana. Pero es un texto que en lo particular me parece que nos invita mucho a la reflexión. Posteriormente hay un texto de Miguel Basdrech, de la interacción al aprendizaje. ¿Existe una ruta teórico-interactiva para aprender? Es una de las principales cuestiones que se pregunta Miguel Basdrech. Y bueno, en eso revisamos nosotros y analizamos realmente si estas interacciones que nosotros llevamos a cabo con nuestros estudiantes y que compartimos en común, creando y recreando significados desde la experiencia y este proceso que vamos construyendo día a día, realmente puede ser analizada a partir de si existe o no existe una ruta o si existen muchas rutas con respecto a las interacciones y la consecuencia del aprendizaje. Los invito a leerlos porque realmente nos invita a una reflexión profunda sobre eso. En un segundo apartado nos habla sobre las aportaciones teóricas del análisis de las prácticas docentes. Y entonces tenemos 3 trabajos que nos llevan a este análisis a través de los modelos, ¿no? En el primer trabajo observamos este texto de Isabel Binatier, que habla sobre los fundamentos teórico-metodológicos del análisis
interaccionista a través del proceso de enseñanza-aprendizaje en clase a través del modelo EPR, epistémico, pragmático, relacional, y en él se retoman ejercicios realizados a partir de dos redes, ¿no?, de observación de prácticas docentes. En ese sentido, yo creo que el ejercicio que realiza en este sentido Isabel nos lleva a quererlo realizar nosotros mismos dentro de nuestras prácticas, al menos en lo personal así me pareció. Y creo yo que nos lleva a hacernos conscientes de la importancia que tienen las interacciones que nosotros realizamos día a día y a los significados que nosotros le imprimimos día con día. Hay un segundo trabajo en este sentido, donde se reflexionan las prácticas docentes a partir de dos modelos de análisis por las dos coordinadoras, Cecilia Fierro y Berta Fortul. En este sentido, se observa claramente la evolución que ha tenido transformar las prácticas docentes, aquel librito naranja y después con el librito azul, entretejer espacios para aprender y convivir en el aula. Y se nota la madurez que ha tenido este modelo y su representación a partir de esa necesidad de querer analizar las prácticas docentes y su complejidad a partir de diferentes miradas que nos permitan resignificar, problematizar y replantear las prácticas docentes que tenemos dentro de nuestras aulas. Posteriormente, tenemos un trabajo realizado por Graciela Cordero y Karen Patricia Rivera, la formación docente desde el enfoque interactivo, y efectivamente nos hacen una comparación entre el modelo tradicional de formación y basado específicamente en la transmisión y aquel modelo de formación interactiva, ¿no? Aquel que podemos trabajar a partir de redes de colaboración, de pares o incluso de diferentes enfoques como la reflexión sobre la acción, incluyendo el acompañamiento, la tutoría, la mentoría, el coaching y la intervención asesora. Yo creo que son textos, esta sección es obligada para todos aquellos que nos dedicamos a formar docentes y sobre todo a hacerlos reflexionar sobre su práctica educativa. La tercera parte del trabajo habla sobre investigaciones y experiencias de las prácticas docentes desde el interaccionismo, y aquí se recuperan una serie de experiencias. Esta última parte cuenta con 6 trabajos, desde aquel realizado por Thérèse Pérez-Roux, análisis de las prácticas profesionales en la formación inicial de docentes, entre cuestiones de profesionalización y aproximación de dispositivos por parte de formación, donde se analizan estas competencias que requieren ser trabajadas desde el sistema educativo francés. Nos invita a reflexionar sobre si es necesario esperar a que los docentes en formación estén inmersos en sus prácticas ya con responsabilidades para solucionar problemáticas complejas de la profesión. Los invito a leerlo porque realmente nos deja con mucha reflexión. Tenemos otro trabajo elaborado por Eugenia Brito, que habla sobre la convivencia en la secundaria, momentos de equilibrio, de desequilibrio, de tensión y de distensión, pero analizados desde esta observación docente. Tenemos otros 4 trabajos, prácticas de inclusión, convivencia y aprendizaje en el preescolar urbano marginal. Este texto me pareció muy bonito ejercicio que nos deja ver cómo el entretejido de interacciones que se dan de manera cotidiana en unos alumnos que tienen una situación de marginalidad y pobreza pueden ser revertidos a partir de cómo se establecen estos vínculos de respeto, de diferencia al otro, de afecto y de confianza como una oportunidad para construir aprendizajes no curriculares y como la valoración de uno mismo de los compañeros. Me parece que es un texto muy bonito, escrito de una manera muy, muy interesante. La construcción profesional del docente formador, un estudio interaccionista en un aula normalista, presentado por Ariana Fragoso.
efectivamente nos habla sobre esta visión desde la formación de formadores y donde se observan en la licenciatura de educación primaria ciertas clases para provocar esta reflexión, autorreflexión, todas bajo el método EPR. De la teoría a la práctica, analizar el trabajo del aula de los profesores normalistas y universitarios nos presenta también un ejercicio muy interesante de cómo los profesores universitarios y normalistas pueden convivir para analizar cómo es que son las actividades de los profesores en los salones de clase y qué está pasando más allá de lo que se dice. Y por último, el trabajo de Lilia Campillo, darse cuenta y reflexionar la práctica, un proceso esencial en la formación inicial docente. Me parece que también es un trabajo muy interesante donde se analizan desde la asignatura de prácticas profesionales 9 casos de estudiantes normalistas efectivamente para analizar qué es esa práctica y cómo es que la están llevando a cabo para poder transformarla. Yo creo que este libro en particular es un libro que nos invita a leerlo, a reflexionarlo y sobre todo a analizar nuevas formas de acercarnos a la práctica docente para su mejora y sobre todo para entender los significados y el sentido que le damos a nuestra profesión docente. Gracias. Muchas gracias, Eileen. Vamos a dar paso a nuestra siguiente comentarista, la doctora Sara Torres Hernández. Ella es egresada de la institución de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado Profesor Luis Urías Belderrain. Es licenciada en Educación Media en Matemáticas por la Escuela Normal Superior José M. Medrano, maestra en Desarrollo Educativo por el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado y doctora por la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Es docente e investigadora del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. Pertenece al cuerpo académico Cambio Educativo. Ganó, junto con un equipo de docentes del Centro Chihuahuense, la Medalla al Mérito Educativo 2016 que otorga el Congreso del Estado de Chihuahua. Sus líneas de investigación son gestión escolar, proyectos educativos, comunidades de aprendizaje, resiliencia, prácticas docentes en contextos vulnerables, convivencia, resolución de conflictos, inteligencia emocional y habilidades socioemocionales. Es dictaminadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, evaluadora externa en la Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, miembro del Comité Asesor Editorial de la Revista Digital de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, y del Consejo Editorial de la Revista Rumbo Educativo del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. Muchísimas gracias. Bienvenida, Sari. Adelante. Gracias, Graciela. Buen día a todos y todas. Es un gusto enorme poder tener la primicia de este libro y poder compartir con ustedes hoy los aprendizajes y disfrutes que sigo teniendo al leerlo. Primero quiero felicitar a las coordinadoras Berta Portul y Cecilia Fierro, porque sé que detrás de esta obra hay mucho trabajo, anhelos y compromiso por la formación de docentes, así como también a todas las personas e investigadoras involucradas en su creación. Cuando inicié la lectura y analizar la práctica docente de aproximaciones desde el interaccionismo, hice con una gran responsabilidad por la trayectoria en investigación, su calidad y calidez de personas y profesionistas que son las coordinadoras. Entonces, la verdad sentía mucho compromiso. Sin embargo, al ir leyendo me fui atrapando y el nervio se convirtió en un disfrute del mismo. Después de leer la presentación y la introducción, pasé a la parte 1 de las 3 que lo conforman e inicié el recorrido literalmente con Margarita Poggi. Y rescato la frase que menciona: el conocimiento deja siempre una huella. Esto lo hace después de una cita en la que una persona dice, al terminar sus estudios, creo que no he aprendido nada o he olvidado todo, ¿no? Y bueno, pues el conocimiento deja siempre una huella, nos ayuda a entender que ya que a través de cuestionarnos sobre el impacto o aprendizajes que han dejado en nosotros las diferentes instituciones sobre las que hemos pasado, ya sea como estudiantes o como docentes en nuestros trayectos formativos,
y en este reflexionar me traslado yo misma a las escuelas en las que fui parte como estudiante y empiezo a hacer una reflexión de lo que en ellas aprendí y una responsabilidad y compromiso por la parte en la que yo me desenvuelvo ahora, ¿no? Y pues esto me lleva a la inquietud de analizar, pero sobre todo de comprender cómo y por qué pensamos los docentes de la manera en que lo hacemos y cómo es que construimos ese hábito profesional que rescata de Bourdieu. Al mismo tiempo, en esta parte, Margarita señala la necesidad de analizar los escenarios en los que se sitúa la escuela, los desafíos que se tienen ante la conceptualización y transformaciones de la sociedad y su forma de constituirse, la relación entre escuela y familia, y cómo es que construimos la identidad o identidades como colectivo, elementos que irán formando parte de los saberes y estrategias de formación. Esta parte ayuda a entender la razón de este libro y la importancia de darse a la tarea de leerlo, pero sobre todo de compartirlo y analizarlo, principalmente por las personas que estemos interesadas en comprender y mejorar la práctica docente. Se suele pensar también que la teoría es complicada e incluso a veces aburrida. Sin embargo, este libro rompe con ese paradigma, pues está planteada de una manera tan cercana que se alcanza a tocar esa explicación de la realidad. Se vuelve accesible tras la mirada crítica que ofrece de los conceptos. De la mano de Elías Añudo, adentrarse en los fundamentos teóricos hizo que mis conocimientos sobre interaccionismo simbólico se empezaran a mover, ya que realiza un interesante recorrido sobre las definiciones de interacción, significados y acción, elementos indispensables cuando se trata de estudiar la interacción educativa. Lía, además del interaccionismo simbólico, recupera también el constructivismo social y la teoría de la complejidad, de manera muy clara, sencilla y muy fundamentada. Pero su análisis de estas señala que no se excluyen, sino que entre ellas se pueden influir. Esto establece un punto detonante y motivante de análisis. Para quien desee conocer estas perspectivas epistemológicas teóricas, este apartado le resultará de gran ayuda, principalmente para entender cómo nos relacionamos en la generación de conocimiento sobre la educación. Miguel Bastech nos presenta también otra interesante postura teórica, pero desde sus palabras, explorar la posibilidad de identificar si existe una ruta, mucha o ninguna, en el lapso de inicio y las siguientes acciones de una interacción, cuando se establecen para conseguir algún aprendizaje y a las cuales se les llama interacciones educativas, y qué se produce entre los diferentes actores de este ambiente educativo. En este recorrido analítico plantea la necesidad de conceptualizar una parte que me parece muy importante, que es la interacción, es entenderla y cómo es que ésta se realiza, ya que a través de ellas las personas creamos y recreamos significados productos de esta interacción social, las cuales, señala, se asemejan a puentes que establecemos y que por medio de acciones como el escuchar, el interpretar o el interactuar, nos llevan a aprender. En cuanto a los modelos de análisis de las prácticas docentes, podremos encontrar a Isabel Binatier, que presenta el modelo epistémico pragmático relacional. En particular, este modelo nos permite identificar la diferencia entre lo que creo que hago y lo que hacemos, entre lo que me gustaría lograr y lo que realmente logramos. Explica paso a paso en qué consiste el modelo, sus fundamentos epistemológicos y algo muy interesante, a ejemplos de cómo aplicarlo. Este modelo permite la toma de conciencia por parte del docente de lo que hace en clase, por lo cual se convierte en una herramienta importante si deseamos conocer y reconstruir esos significados de lo que realizamos en el día a día, para acompañar
esta reflexión sobre las prácticas de los docentes, Cecilia Fierro y Berta Fortún, entre otras cosas, nos dan a conocer el modelo de las 6 dimensiones pedagógicas, sus antecedentes en la investigación-acción y que buscaba convertir a la escuela en un espacio en el que se pudieran vivir valores de democracia y justicia social. Este modelo contempla 6 dimensiones de la práctica docente: personal, institucional, interpersonal, social, didáctica y laboral, así como 3 etapas en las que el colectivo reflexiona sobre su práctica docente, analiza y comprende la situación que quiere transformar, se plantea una intervención y se recupera la experiencia. Estos modelos están muy claros para quienes desean analizar la práctica docente. Está escrito de una manera muy accesible, muy fluida, muy interesante, muy amena. Recuperan también el modelo epistémico pragmático relacional y lo adecúan para su uso en docentes mexicanos. Incluyen una valoración enriquecedora de ambos modelos, llegando a conclusiones interesantes para su uso combinado, proponiendo que se inicie con el de las 6 dimensiones pedagógicas y profundizando con el de epistémico pragmático relacional. También en esta parte teórica encontramos a Graciela Cordero y a Karen Patricia Rivera, que por su parte nos presentan la formación desde el enfoque interactivo, en el que destacan 3 características básicas, donde el participante es un sujeto activo en el proceso formativo, el compartir experiencias áulicas con colegas y a partir de ello generar diálogo y reflexión sobre la práctica. Esta reflexión sobre la acción es la base del enfoque interactivo. Nos muestran además algunas aproximaciones metodológicas y modelos, estrategias y prácticas que promueven el aprendizaje profesional docente, entre las cuales se mencionan dentro del modelo de intervención asesora el coaching, la mentoría, que es el coaching educativo que está enfocado a impulsar el potencial del desempeño, y la mentoría, o mentoría electrónica, que la mencionan también y que se convierte en una propuesta ideal para el momento de pandemia que estamos viviendo. Entonces sería importante también revisar estos modelos que nos proponen tanto Graciela como Karen. Y pues bueno, llegamos a la parte 3, que Eileen nos hizo el favor de mencionar ampliamente los nombres y las actividades que cada uno propone en ella. Y bueno, en esta parte, 6 investigadoras: Teresa Pérez Brooks, Teresa Eugenia Brito, Tali Cervantes, Ariana Fragosa, Aranzazu Esteba Romo y Lilia Campillo, comparten sus estudios sobre prácticas docentes desde el interaccionismo, aportando análisis y nuevas líneas de investigación, y resaltan también la importancia de la colaboración en estos estudios y en este tipo de metodologías. El alcance y representación de los estudios que se muestran son un ejemplo de lo que se puede hacer de manera interinstitucional. Un trabajo de colaboración que trasciende no solo los espacios, sino los países. Nos permite ver que la preocupación y ocupación por comprender lo que sucede en la educación es parte de la vida cotidiana de los docentes. Coincido, lleva la reflexión sobre las maneras a las que podemos acudir, como menciona Eduardo Almeida, para co-construir de forma reflexiva la identidad profesional y proponer miradas interaccionistas sobre el ser y el hacer. Es un libro que se volverá sin duda un referente de consulta para entender, comprender y aplicar el interaccionismo simbólico en la investigación, porque además de brindarnos elementos para lograrlo, nos muestra modelos y ejemplos de cómo aplicarlos. Entonces, es un libro que está muy completo desde todas sus partes, muy bien hecho, y comentábamos también, muy bien editado, que te ayuda y te invita a leerlo. Y así yo también les invito a que lo lean. Felicidades y éxito para analizar las prácticas docentes, aproximaciones desde el interaccionismo, a todos sus autores y a todos sus colaboradores. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Sari, por tu participación.
Vamos a dar la entrada a nuestra última comentarista, que es la doctora Cecilia Fierro Evans. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, doctora en Ciencias egresada del Departamento de Investigaciones Educativas del CINDESTAF del IPN. Es investigadora y académica numeraria de la Universidad Iberoamericana León en el Departamento de Investigación y Posgrado. A lo largo de 35 años de trabajo académico, ha dedicado sus estudios a comprender la vida en las escuelas, desde el sentido que los docentes imprimen a sus prácticas, así como los esfuerzos de transformación que promueven de manera autónoma. Ha abordado también problemas de la gestión directiva, la innovación y el estudio de comunidades escolares comprometidas con el aprendizaje y la convivencia democrática en entornos vulnerables, acompañando sus esfuerzos por reconocer la naturaleza de los desafíos que enfrentan. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cofundadora de la Red Latinoamericana de Convivencia Escolar. En 2016, recibió el reconocimiento Brock International Prize por su contribución a la educación en México por las universidades de Oklahoma y Tulsa. Bienvenida, Ceci, y muchísimas gracias por tu presencia y por este libro. Adelante. Muchas gracias, Graciela, y gracias a todos los asistentes en la sesión, particularmente Eileen y Sari. Muchísimas gracias por sus comentarios y por su reflexión sobre el libro. Yo quisiera sumarme a un poco lo que comentan y decirles que en realidad el origen de todo esto y de esta propuesta fue el descubrimiento de que el trabajo de Isabel Binatier representaba un esfuerzo por abrir la llamada caja negra. Ese nombre se usaba cuando Carlos Muñoz estudió el síndrome del atraso, la reprobación y la deserción escolar. Hablaba de abrir la caja negra de la escuela, y me parece que el trabajo de Binatier fue abrir la caja negra del acontecer del aula, porque la mirada interaccionista permite, como lo han comentado algunos de los analistas de esta propuesta, sacar la cabeza del agua y responder preguntas básicas que nos hacemos todos los docentes. ¿Cómo fue que sucedió lo que sucedió en mi espacio de salón de clase, de taller, de prácticas? ¿Cómo fue que sucedió que los alumnos me ignoraron olímpicamente y que parecen enfrascados a algo que no sé qué es? ¿Cómo fue que estuvimos muy contentos, pero a la hora de hacer un ejercicio práctico nadie lo pudo hacer? ¿Cómo pudo suceder que veo que están aprendiendo, están interesados mis estudiantes, pero el programa cada día nos queda más lejos y se acerca la evaluación? Son algunas de las muchas preguntas que nos hacemos cotidianamente. Y en el fondo, estas cuestiones recurrentes de la vida en las aulas nos convocan y nos convocaron a un cambio de la mirada epistemológica, a un cambio de fondo sobre cómo entender las prácticas docentes. Nos invitan a dejar de ver la práctica docente como un objeto que opera bajo una lógica de insumo, proceso y producto, que en el fondo es la manera en que los sistemas educativos y de formación docente. Hay por ahí un micrófono abierto, si lo pueden apagar. Sí, ahorita lo van a buscar para apagar. Sí, gracias. Sí. A pesar de la declaración sobre la riqueza y la gran oportunidad del quehacer de los docentes, en la práctica se administra, se gestiona y se evalúa el quehacer que llevamos a cabo como docentes, sobre la idea de que nuestra planeación tiene que dar la pauta para lograr determinados resultados. Y si esos resultados no se dan, hay que cambiar o ajustar la planeación. Y la palabrita debe es la que explica y la que nos convoca en una dirección, que el planteamiento de Binatier, que hemos retomado con mucho interés y mucho gusto, nos marca la diferencia. Nos desplaza de esta visión analítica hacia una mirada comprensiva, es decir, a entender la práctica docente como una praxis, como un quehacer que se co-construye con personas cuya voluntad tenemos que ganar, mantener y enriquecer a lo largo de un proceso con muchas complejidades como las que vivimos en la pandemia. Y sin esas personas, nuestro trabajo está convocado a
a no alcanzar ningún resultado. Esta idea de la praxis es el fondo del planteamiento del modelo y ha sido muy interesante darnos cuenta de cuántas personas en México y en otras partes están trabajando desde esta mirada y que por lo tanto nos invitan a revisar lo que sucedió en nuestro salón de clases con preguntas distintas. Cómo nos desenvolvimos, cómo planteé la tarea, cómo se observó el progreso de los aprendizajes, qué tipo de intercambios se suscitaron entre nuestros estudiantes. Hay mucha rivalidad, hay colaboración, hay complicidad. Y entonces estas preguntas, como lo muestran los trabajos de las exalumnas, que son muy interesantes, yo comparto que la aportación que han hecho con sus tesis de maestría y doctorado ha sido muy rica porque muestran qué sucede cuando tomas este modelo para revisar un aula en preescolar en un entorno vulnerable o en un grupo que mezcla, que intercambian docentes universitarios y normalistas alrededor de una reflexión. Entonces, para nosotros es una aventura que hemos tenido mucho gusto en compartir y que, tal como lo comentaron Eileen y Sari, realmente nos abre muchas cuestiones, nos abre cuestiones que nos van a permitir seguir construyendo conocimiento. Creo que si tratara de decir una palabra sobre el libro es más desprendernos del debe suceder a la pregunta por el cómo sucedió. Y este desplazamiento es el que abre muchísimas posibilidades para el análisis, para la investigación, para la formación y para el diálogo en pequeñas comunidades de docentes que nos reunamos a compartir lo que vamos haciendo y a plantearnos cómo enriquecerlo. Pues muchas gracias, Graciela, por organizar desde la UABC la presentación y gracias a todos quienes han participado en esta posible espacio de compartir. Muchas gracias, Ceci. Pues quisiera agradecerles a todas ustedes su presencia. Ya alguien preguntó cómo se podía adquirir el libro. Ya tenemos en el chat ahí la dirección electrónica para los interesados. Definitivamente es una obra que nos abre, como bien planteas, la caja negra del aula, ¿no? Y nos permite ver una caja transparente, pero también con múltiples redes, ¿no? de posibilidades de interpretación, y creo que el libro no solamente nos muestra la aproximación teórica desde la cual se hace esto, sino ejemplos de trabajos realizados que son muy ricos y que cada uno de ellos presenta una posibilidad, ¿no? de seguir avanzando en el análisis. Les agradezco muchísimo su presencia. Estamos, como les decía, con mucho gusto de haberlas recibido por acá, a todas ustedes. Y pues, bueno, nada, de nuevo la invitación a que leamos el libro, ¿no? Y que sigamos no solamente en esta primera conversación, sino que haya muchas conversaciones derivadas de su contenido, ¿no? y de las interesantes opciones y posibilidades que nos abre su lectura. Pues les agradezco a todos mucho su presencia y ya saben que aquí estamos en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo para seguir trabajando en estos temas. Gracias.